Aleluya, Jesús. Damos gracias una vez más, oh Dios. Pongamos un momentico de pie. Vamos a entregarle este tiempo de adoración de la palabra. Cuando adoramos la palabra, porque ese nos revela al Señor. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque ciertamente ellas dan testimonio de mí. Y cuando yo no como la palabra, no la leo, jamás podré crecer espiritualmente, iglesia. Levante su mano. Por eso que el apóstol Pablo oraba a los efesios. Decía: Padre, oro en el nombre de tu amado Hijo Jesús, para que tú derrames espíritu de sabiduría, conocimiento, revelación. Porque esto permitía que todo embotamiento, todo cansancio, todo aquello que impedía el buen entendimiento y el buen oír de la escritura, hacía que, como le pasó a a Utico, se quedó dormido y se cayó del primer piso y se mató. Y tuvo que venir Pablo a resucitarlo. Es tiempo que oramos al Señor para que usted pueda entender esta palabra que va a ser puesta delante de ustedes hoy. Que no es palabra de hombre, es revelación. Porque usted necesita, y es el deseo de Dios, que usted crezca como iglesia, crezca como creyente. Deje de ver a Cristo Redentor crucificado y vea a un Cristo reinante, Rey de reyes y Señor de los señores. Dios quiere que la iglesia crezca. Para eso Dios puso apóstoles y profetas, para hacer que la iglesia alcance la madurez y la estatura de un varón perfecto conforme a Cristo, y la unidad de la fe. Dios no quiere cristianos a media fe. Dios necesita gente entendida. Porque cuando vayamos al reino, usted no va a ser un cristiano mediocre. Pero cuando desconocemos la escritura, el enemigo nos roba a nosotros las promesas, porque no sabemos cuáles son. Amén, pueden sentarse. Aleluya, Jesús. ¿Sabe algo que me gusta del Salmo 19? Y Salmo 19 y también el capítulo 38 de Job. Pero Salmo 39, Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan de tu gloria, cuentan la gloria, de Dios, y el firmamento proclama las obras de sus manos. La Biblia dice: cuán insondables son tus caminos. Hebreo dice que por la fe creemos que todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y algo que la Biblia declara que es la posición y titularidad del universo y de lo creado es Dios. Salmo 24, 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe que algo que nos dice la Biblia es, y nos asombramos, es que el universo, los cielos tienen la capacidad de contar su gloria? Todo lo creado habla de su creador, habla de un diseño eterno. Y sabe, Dios creó todo, cosas inanimadas, reino mineral, reino vegetal, etc. Pero lo que no supera, aunque son creaciones de Dios increíbles, no supera la creación de su ser o criatura más insigne, a quien le dio que la capacidad de reflejar su imagen y semejanza. Y no solo le dio la capacidad natural o espiritual, sino también autoridad y dominio sobre lo creado. Cuando usted está escuchando esta palabra, eso es lo que usted representa. Si usted no lo cree, es cosa suya. Mire, el heredero es heredero aunque no haya tomado posesión de los bienes. Ya hay una legalidad.
todo lo creado por Dios, escúcheme bien, pues yo voy a hablar hoy de economía. Yo no vengo a hablar de diezmo, ni ofrenda, ni dinero. Vengo a hablar de la economía de Dios. Euconomía. Y nosotros somos mayordomos, eucónomos. De ahí donde viene la palabra economía. Eucónomos con K. Euconomía con K. Ahí es donde procede la palabra economía. Hay una letra hebrea con que se inicia el Génesis, es la palabra casa. Y cuando vemos Juan 1:1, vemos que Dios a través de su Hijo vino a habitar en la tierra. Ahora, la economía de Dios no viene de dinero como todos asumimos. No. Los términos de Dios económicos, señores, necesitamos entender lo que se nos ha revelado para funcionar en ellos y disfrutar de esos bienes. Promesas, declaraciones que Dios ha hecho sobre nosotros. Ahora, esta palabra economía está asociada básicamente a lo que es la economía doméstica, o mejor dicho, la administración, que no tiene nada que ver con economía, administración doméstica. Y esta palabra economía tiene dos connotaciones. La primera es oikos, que significa casa, y nomos o nomos, con G al principio, nomos, habla ley, lo cual me indica que como mayordomos se nos han instruido, el dueño de lo que nosotros administramos, que hay una ley que rige la administración de los bienes del dueño. Usted como yo fuimos llamados a ser administradores de los bienes del Dios creador. Amén. No de los diezmos y las ofrendas. Nosotros somos administradores de la vida, de los hijos, de la familia, de todo el ministerio llamado dones espirituales. Economía. Y la otra palabra, entonces, o la otra connotación más importante dentro de la economía de Dios, tiene que ver desde antes de la fundación del mundo, lo cual revela en Filipenses 2, del 6 al 9, es que todo el plan de economía de Dios, toda la administración, viene dada en función de la salvación del ser humano. Entonces yo les pido que puedan entender. Pídele al Señor que le dé sabiduría para comprender la economía de Dios, que tiene que ver en su punto central la salvación del ser humano. Ahora, esta economía no se basa en bienes materiales, sino alude a todo aquello que Dios dispuso antes de la fundación del mundo, lo cual sugiere, según la palabra oikos, casa, un arreglo administrativo. O sea, Dios preparó la administración de su casa. Por eso, en el hebreo hay una palabra que cuando comienza el Génesis habla de casa. Y puso un mayordomo en su casa. Y no es un ángel, no es un querubín. De hecho, ni siquiera puso a Satanás, a Luzbel. A Luzbel lo puso a administrar otra cosa, pero como querubín protector. Pero escogió al hombre para administrar su casa, administrar sus bienes y recursos, y a través de él traer al Salvador. Y entonces, porque él quería darle cumplimiento al plan redentor del ser humano, y para capacitarlo le dio su imagen y semejanza. O sea, usted no es cualquier persona.
Por encima de toda inteligencia humana, usted ha recibido el Espíritu de Dios. Y dice Job que ciertamente el Espíritu de Jehová da entendimiento al hombre para estas cosas. O como dice 1 Corintios 2:10 en adelante, que las cosas de Dios nos las reveló por el Espíritu a nuestro espíritu. Entonces, la Biblia está llena de secretos profundos. Al hombre le dio capacidad para administrar. Escúcheme bien. Muchos de nosotros no sabemos administrar el sueldo, ni el dinero, ni el tiempo. Para Dios no es importante administrar el dinero. Administrar es qué hacemos con tu tiempo, porque no se puede recuperar, y qué hacemos con nuestra vida, la cual tiene un tiempo que caduca. Y qué vamos a hacer en nuestro tiempo y en nuestra vida de lo que Dios nos mandó a hacer. Fuimos plantados en el huerto del Edén y se nos diseñó para cumplir un propósito. ¿Qué hizo Dios primero? Nos puso a conocer cómo era el huerto. Dice que preparó un huerto y colocó al hombre capacitado para que labrase la tierra y cuidase el huerto. Ahora, la revelación, para algunos han utilizado la palabra progresiva, y ciertamente es así, si lo podemos entender, porque Dios no puede darnos a nosotros todo el conocimiento, porque no lo podríamos manejar. Así que de alguna forma fue esbozando desde Génesis 3:15, el protoevangelio puso la promesa, y desde allí de forma progresiva, a través de códigos proféticos, llámese símbolos, figuras, tipos o antitipos, codificó un misterio. Diga conmigo, misterio. No, pero dígalo duro, misterio. A nosotros los predicadores nos encanta escuchar a la gente. Porque yo no le estoy hablando a sordos ni a mudos. Le estoy hablando a creyentes. A gente que ha recibido el Espíritu Santo de Dios y está muy interesado. Nosotros deberíamos estar más interesados, porque yo voy a hablar ahora de unos personajes que están muy interesados en lo que Dios hace con nosotros, pero no pueden participar, aunque no anhelan y lo ven. Misterio. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, una carta profunda, igual que Colosenses. El problema es que la gran mayoría, los que leen Biblia, leen es Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Lucas presenta a Jesús como el Mesías. Lucas sí como el Mesías. Marcos presenta a Jesús como siervo, si no me equivoco. Lucas como rey. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Son 4 visiones del mismo personaje, para que podamos entender la diversidad de Dios, para que podamos entender que la complejidad de la creación y la naturaleza simplemente nos hablan del Dios que tenemos, pero que ninguna criatura creada por Él es como nosotros. Somos únicos. Somos tan únicos que decidió venir a la tierra a morir por nosotros. Porque dice la Biblia que Dios no vino a morir por los ángeles, sino por los herederos de Abraham. Ahora, Efesios dice, su capítulo 3, 5, 7. Voy a leer la versión internacional. La versión internacional que dice, verso 5 en adelante. Porque pueden estar seguros
de que nadie que sea... Ya va. Efesios. Perdón, capítulo 3. Ajá, sí. Efesios 3, verso 5 en adelante dice: voy a leerlo de verso 4 porque... Vamos a leerlo de verso 1. Póngame en pantalla solamente el versículo que le pedí. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Verso 22. Bendito sea Dios, que se me mueve la página. Ahora sí. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin dudas se han enterado del plan de la gracia de Dios, el cual me encomendó para ustedes. Es decir, verso 3, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya se los escribí brevemente. Verso 4, al leer esto podrían darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiados de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo nos va a introducir en una carta profunda y poderosa. Nos va a decir el propósito para el cual creó al hombre, el propósito por el cual creó todas estas cosas, el propósito por el cual anunció el Mesías, el propósito por el cual en su economía dispensó la revelación en 5 dispensaciones. De cómo comienza con una promesa. Aquí, cuando coloca al hombre, se la hace al hombre en Génesis 3:15. Pero Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, nos habla que antes de la fundación del mundo Él nos amó primero. Preparó y diseñó un plan de salvación, y al mismo Dios diciendo, Jesús se despojó de toda su gloria y tomó una visión de siervo y fue introducido al mundo terrenal mediante una virgen, mediante uno de los milagros más impresionantes de la Biblia, el cómo Dios pudo venir por gracia del Padre y por el Espíritu Santo en el vientre de María, de una forma natural. Pablo nos introduce en el libro de los Efesios a cosas tan gloriosas y nos revela lo que es el mundo espiritual. Nos habla de la iglesia y su propósito. Nos habla de los gentiles y los judíos. Nos habla de un poderoso misterio y una dispensación del cumplimiento de todos los tiempos. Cuando yo leo Biblia, yo entiendo lo que usted dice, apóstol, pero si yo no la leo, jamás me podré comprender eso. Yo no le puedo hablar de ustedes de la cruz. Yo no le puedo hablar a ustedes de la tumba vacía, porque ya ustedes deben que conocer de eso. Lo dice Hebreos 6, 1 en adelante. Yo no puedo seguir colocando o poniendo conocimiento en obras muertas, cuando ya usted tiene que haber crecido. Ahora, lo que Dios quiere es que usted crezca espiritualmente. Entienda que tienes dones, ministerios, llamados, compromisos, para que no se vaya la gente al infierno. Es tiempo que dejemos la comodidad de la silla, hermanos, que hay gente que tiene años en el Señor y no se han ganado un alma. No se ganan un alma, ni siquiera su propia familia se la ganan. Pablo nos está llevando aquí a conocer uno de los misterios más grandes, lo cual estuvo oculto por generaciones y no se le fue su contenido, su revelación, permitido acceder a ningún ser humano, porque era para la iglesia, por la iglesia, y para que la iglesia haga conocer esto a principados y potestades en los lugares celestiales.
Yo debo entender, tener una mente apostólica, una mente profética, entender para qué yo nací. Solamente para sufrir, para trabajar. Misterio que en otras generaciones, que no fue permitido, estaba cerrado, porque a Dios le plació. Ahora, el apóstol Pablo hace mención a los de Éfeso, que él fue constituido en administrador de esta revelación. Pastores, iglesia, nosotros fuimos llamados a administrar una revelación. Dios nos ha dado un ministerio, un llamado, una unción. Y nos ha dado, este es el mensaje que quiero que des. Algunos llamó a dar mensajes escatológicos, a otros mensajes evangelísticos, a otros hablar de adoración. Pero lo que no es concebible para Dios es que gente pase años en una iglesia sentado, esperando la muerte, sin experimentar, sin conocer las gloriosas promesas que nos esperan. Lo que Pablo busca establecer es que aunque los profetas en el Antiguo Testamento, como dice 1 Pedro 1, 11, 12, no lo pongan en pantalla, habla de una administración que en otras generaciones muchos indagaron por el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo sucederían estas cosas? Fueron diligentes en su generación porque entendieron, hay un misterio, necesitamos que sea revelado. Pero Dios nunca corrió la cortina de la revelación, jamás. ¿Por qué? Porque esto era una revelación cuando llegase a completarse las generaciones, los tiempos. Y el propósito del beneplácito de Dios fue reunir todas estas cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y todo en una sola persona. Se llama Jesucristo. Yo debo entender como creyente la profundidad de esta palabra de Pablo, pero ya por el Espíritu lo voy a entender con claridad, porque ya Dios abrió la revelación, quitó la cortina y se la dio a Pablo, y Pablo explica los detalles profundos. ¿Qué guardó Dios a lo largo de siglos? La encarnación de Jesús. Lo escondió. La unión de la divinidad, Dios con el hombre, lo divino con lo humano, que lo hizo de una forma sobrenatural, por lo cual necesitaba un vientre de una mujer. No es porque fuese virgen o no. El que fuera virgen simplemente implica que nunca tuvo relaciones sexuales. No era por otra cosa, no era porque era una virgen, una madonna, como dicen los italianos, una cosa sacrosanta, no. Era porque fue una escogida, tenía el linaje de David, igual que José. Misterio escondido. Muchos indagaron, hermanos, antes que Cristo llegara. Por eso Dios preparó a Juan el Bautista, habló al profeta Isaías y le dijo: anuncia, va a venir alguien que va a preparar el camino para la venida del Señor. Y hoy eso le corresponde a la iglesia, no a Juan el Bautista. Estamos ya viendo las postrimerías de una generación que pareciera que es la última. ¿Por qué? Pues han pasado 2023 años y cada dispensación duraba 1000 años. La única que dura 2 años, los 2000 años, es la dispensación de la gracia. Y Oseas capítulo 6, verso 2 y verso 3 dice que, voy a leer en la versión internacional, el libro de Oseas, para que usted vea que pasarán 2 días de Dios, pero en el tercer día, dice la Biblia, bueno, no lo voy a buscar, pasarán 2 días de Dios, pero en el tercer día nos levantará. Alabado sea Dios. Mire, Daniel, Pablo está hablando de que un día nos levantaremos del polvo. No sabemos cómo es aquello, pero ya han pasado 2 días, una dispensación de 2000 años la gracia. Oseas capítulo 6, verso 2. Pero hay un tercer día que seremos levantados
juntamente con Él. Juntamente con Él. ¿Dónde? En los aires. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y viviremos delante de Él. Pablo está hablando de un misterio. Entonces hay gente que todavía vive en el misterio porque no lee la Biblia. Se van a enterar hoy. Ahora, ¿cómo comienza Dios eso en el huerto del Edén? En el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, lamentablemente el señorío y la administración de lo creado pasó a segundas manos, a Satanás. Y Dios no fue tomado por sorpresa, simplemente dio continuidad. Hay un versículo en la Escritura que pudiese darnos un poco de luz sobre lo que hubiera podido hacer Adán y no Eva. Porque Adán tenía revelación, pero Eva tenía iluminación. Imagínense, según dice el apóstol Pedro, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Usted imagina que Adán hubiera resistido al diablo? No pasa nada. Eva se va. Satanás hubiera sido tomado como la prueba y no esperar 7 dispensaciones. Huid del diablo y de vosotros huirá. Él tenía que resistirlo y Satanás tenía que haberse ido, porque si no, Dios se la revela a Pedro. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Le está diciendo a Adán: pondré enemistad entre tu simiente. Le está diciendo a la mujer: no puedo traer una nueva generación a la tierra y seguir dando el cumplimiento a mi plan eterno por el hombre, porque su semilla fue contaminada. Lo voy a hacer por la simiente, por la semilla de la mujer. Y por ahí es que viene la línea genealógica del Mesías, para dar continuidad al plan salvífico de Dios. Tú le herirás en la cabeza, le dice Dios a la serpiente. Perdón, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente tuya, mujer, herirá la cabeza de la serpiente. Es muy interesante estudiar la serpiente solamente en ese capítulo. Sumamente interesante. Créame. Se puede sacar hasta un libro de revelación solamente de ese versículo. Ahora, la sabiduría de Dios. Dios la revela de diversas maneras, muy diversas. Y el centro de todo lo que Él hizo está enmarcado en un plan de salvación del ser humano. Porque fíjese que los ángeles pecaron, dice Pedro y dice Judas 6, pero Él no los perdonó. ¿Sabe por qué no los perdonó? Porque ellos fueron creados bajo otros principios y otros conceptos. Y a ellos nunca se les advirtió que no pecaran, pero al hombre sí. Y el hombre tenía una naturaleza mortal y dependía de la obediencia de Dios para estar en la posición de honor y vivir en la gloria. Ahora, quiero que vean lo profundo de esto. Todo el plan de salvación, toda esta creación, usted tiene que mirar lo que a lo mejor usted no ha mirado. En todo estaba la iglesia. Allí estaba la iglesia. En esta misteriosa creación
que tiene que ver con la salvación, con la economía de Dios en la salvación, ahí estaba la iglesia. Ahí estaba lo oculto de este misterio, la iglesia y el plan para la iglesia. Que Dios iba a ser de un pueblo, de dos pueblos, un pueblo. Donde gentiles y judíos serían un solo pueblo para la gloria de Dios. Cuando vemos la profundidad de estas cosas, nos maravillamos. Por eso David decía: cuán maravillosas son tus obras, oh Jehová. Wow. Entonces vemos que la iglesia y cada miembro de la iglesia manifiesta un aspecto diferente de la imagen de Dios con un solo propósito. Con un solo propósito. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, según dice Tito 3:7. O sea, yo no puedo mirar el Génesis y la creación simplemente como un libro que está allí, que está abriendo las Sagradas Escrituras. Pablo, por revelación del Espíritu, está llevando a la iglesia a un conocimiento por revelación. Dice: esto me fue revelado por el Espíritu Santo, como antes se los dije. Pablo usa algunos términos interesantes: misterio, administración, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios. Solamente son expresiones usadas por Dios como estrategias implementadas para establecer su economía. Y ha puesto a la iglesia para administrar estos tesoros. No se lo daba el hombre. Dios le entregó a Adán y Eva 5 ministerios allá en Génesis: fructificar, multiplicar, gobernar, subyugar. Y hoy me falta uno. Cuando pecaron, ya el gobierno, ya el poder soyuzgar y gobernar, ya quedaron comprometidos. Porque entienda algo: Dios es el dueño de todo. El hombre era un administrador. Por eso cuando Satanás, el Señor permite que él pueda tentar a Jesús en el pináculo del templo, le dice: todos estos reinos me han sido dados. ¿Quién se los dio? El antiguo administrador. Usted es administrador de una familia, de un llamado, de un ministerio, de dones espirituales y de una revelación en particular. Por eso dice el Señor que lo dio a la iglesia, por la cual hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, con la finalidad de darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Hermano, a Dios le plació escogerlo a usted para ser pastor. Cuando yo en mi vida iba a pensar que yo iba a ser pastor o apóstol o profeta o algo? Nunca. Pero a Dios le plació. Fíjense qué tremendo. Dios no le dio a Adán un ministerio profético, o un ministerio evangelístico, o un ministerio apostólico, en el sentido de lo que conocemos hoy. Pero ya va. ¿Cuál era el ministerio de Adán y Eva? Un ministerio apostólico. ¿Sí o no? ¿Cuál era el mandato? Extender. Yo te envío a extender, tú y todas tus generaciones, a extender el reino, porque yo lo he puesto en ti. En usted como creyente está el reino. Pasa que usted no lo sabe. Imagínese, yo decía ayer que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, los diezmos del botín, dice la Biblia, Dios miró a Leví en sus lomos cuando todavía Abraham no tenía hijos. Imagínense. ¿Y cuándo nace Leví? En la tercera generación de
de Abraham. ¿Quién era? Jacob. Mire, Dios siempre nos va a preparar nuestras generaciones. Tiene una economía que la va a plantar en ti, pastor, en adoradores, en los creyentes, en los servidores, para que usted lo administre. Por eso el don de Romano dice: el que ha sido llamado a presidir, que presida bien. El que ha sido llamado a administrar, que administre bien. Ahora, Pablo revela que el propósito eterno de este misterio es revelar. Diga conmigo, revelar aquello que Dios se propuso hacer en sí mismo a través de Cristo. ¿Cuántas cosas Dios se ha propuesto hacer a través de nuestras vidas? Pastores, adoradores, equipos. Dios se ha propuesto hacer algo que Él lo desea, pero quiere verlo a través de usted. El problema es que usted no se ve. Usted ve su limitación, ve sus problemas. Cuando Dios llama a alguien para ser profeta, Él está viendo en su economía cómo voy a administrar esa generación, los recursos que Él va a poner en esa generación. Cuando te llamó para pastor, Él puso recursos en tu generación y puso recursos a tu disposición como pastor. Llega, tus problemas no tienen nada que ver con lo que Dios te puso a hacer. Tú puedes, mire, el pobre apóstol Pablo, eso pasaba necesidad. Pero eso, un día dijo: he aprendido a vivir en abundancia como escasez. Eso tuve que aprenderlo yo hace más de 20 años. Eso se me reveló, ese versículo. Y siempre le digo a mis muchachos: usted le sirve a Dios porque usted lo ama. Si usted es como mujer, sírvale porque usted lo ama. Porque es un privilegio servirle a Jesucristo. Denle un aplauso. No importa si estás ahí en los baños, si te toca pasar el coleto, alabados a Dios. Marcos Witt decía un día: yo quería ser adorador, y el único que le decía: Señor, dame un ministerio, dame un ministerio. ¿Y sabe qué se le abrió a Marcos Witt? El ministerio de lavar posetas. Eso lo decía él hace muchos años en un congreso que tuvimos. Bueno, yo no pude estar, pues mi esposa sí. Mi iglesia lo trajo cuando Marcos Witt estaba todavía lleno de pelo, año 84. Y él decía: Señor, dame un ministerio, dame un ministerio. Y entonces, bueno, el ministerio que había era el lampazo, el limpiar los baños. Tal vez la primera semana es agradable, ¿verdad que sí, hermano? La primera semana lavando baños. Y no un solo bañito, era una iglesia grande. Pasan 2 semanas, 1 mes, 2 meses lavando. Y él decía: ¿y este es el misterio de adoración? Mano, y ahí Dios lo estaba matando. Como a los 9 meses, si hermano, no me acuerdo. Él le dijo: Señor, si yo te pedí un ministerio. Dijo: ya 9 meses lavando posetas. Si mal no me acuerdo, él decía: ese es el misterio de adoración, el de servicio. Nadie puede dar a otro lo que nunca ha recibido, lo que no tiene. Tú no puedes meter a otro si tú primero no entras. A veces queremos tremendos ministerios, estar al lado del apóstol y la profeta en la oficina todo el día. Yo soy protocolo. No puedes pasar porque el apóstol no me ha dado permiso para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios con el misterio? Con todo lo que preparó de antemano. Maestro Isaías dice: con amor eterno te he amado, aún antes de la fundación del mundo te amé con amor eterno. Por tanto te he prolongado mis misericordias. Yo antes de nacer fui diseñado. Salmo 139, verso 12 en adelante. Un libro se llenó y Dios preparó un plan maravilloso para mi vida. El problema es que hay gente que no entiende que Dios le dio un plan maravilloso para su vida y una sola vida para cumplirlo. Cuando tú entiendes eso, Pablo dijo: wow, he sido escogido para traer revelación
de un misterio que por generaciones no se le dio a nadie. Gente indagó diligentemente, pero ellos no podían. Ellos dispensaron para ellos un conocimiento, pero no, ellos tenían que esperar por nosotros, porque era para los gentiles y los judíos juntos, como un solo pueblo. Dios dijo: pondré enemistad, porque mi propósito se va a cumplir. Estableció entonces el ministerio del Mesías y proféticamente codificó en un lenguaje de símbolos, sombras y tipos y antitipos lo que un día sería revelado para la iglesia, que a final de cuentas es su plan eterno. Ahora, el propósito eterno de Dios sería revelado en el cumplimiento de los tiempos. Nosotros estamos en el cumplimiento de los tiempos, iglesia. Usted se le ha dado en su generación el conocimiento que estuvo escondido. Siéntase privilegiado. Después de 2023 años que Dios le dio a Pablo esta palabra, el misterio de la voluntad de Dios, el propósito eterno revelado en el cumplimiento de los tiempos, en la persona de Jesucristo. Y sería revelarlo al mundo a través del cuerpo, la iglesia. Usted tiene que venir aquí a prepararse y equiparse y entender que usted fue escogido como iglesia, como parte del cuerpo, para anunciar a principados y potestades cosas extraordinarias que Dios la dejó en este misterio. Usted está llamado a ser administrador, un buen administrador de la revelación. Porque cuando usted va a evangelizar a un hospital, usted está llevando cumplimiento de un secreto. Cuando usted le habla a un perdido, le está diciendo: sabes, había un misterio, y resulta ser que tú estabas allí. Tú tienes que conocer para qué murió Jesucristo. A mí se me revela como evangelista el misterio. Yo lo que hago es llevaré la revelación. Cristo murió por ti. Si tú lo aceptas como Señor y Salvador, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, diseñado antes de la fundación del mundo. Pero no, pastor, pero yo que vengo a la iglesia nada más, pues. ¿Para qué yo voy a poner? Eso es bueno para el pastor Wilby, a la pastora Elizabeth, todos los que van a evangelizar. Pero ¿qué hago yo en un hospital? ¿Cuánta gente dejó de ir a los hospitales? ¿Cuánta gente envejeció espiritualmente? Ahora, ¿cómo le fueron revelados a Pablo estos misterios? La hermenéutica, la ley de la hermenéutica siempre dice que cuando yo no entiendo un texto, busco otros textos de apoyo que me permitan tener revelación al respecto. ¿Cómo le revela esto a Pablo Dios? El mismo Pablo lo revela en el libro de 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Él fue llevado al tercer cielo. Él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Lo que sí está seguro, que lo que ahí se le reveló a través de palabras inefables, era que él no lo podía revelar conforme a él se lo revelaron. Él tenía que plasmarlo en sabiduría y revelación a través del marco de la iglesia, no a través del marco de Pablo. Toda la enseñanza de Pablo es en el marco de la iglesia, no en el marco de Pablo como predicador. Ahora, Pablo utiliza dos términos: las riquezas de su gracia y la multitud de la gracia de Dios. Dios es muy diverso. Dice, ahora la gracia de Dios, escúcheme bien, la gracia de Dios es siempre la misma. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se lo ríe. Ahora, una cosa es la gracia, que siempre es la misma, pero otra cosa es la multiforme gracia de Dios, la cual es usada por Él de diversas formas. Ahora, la palabra multiforme
Hay una palabra griega que lo define. Es polupoikilos, que significa diverso, variado, varios en carácter, lo cual me permite ver cómo es la multiforme. Y algo que puede compararlo son las piedras preciosas, como el diamante, que permite ver todo el espectro de la luz con claridad, diáfano, como lo podemos ver en las calles en el mar de cristal en el libro de Apocalipsis. O sea, Dios es diverso en su forma. Por eso nos ha dado dones diversos, ministerios diversos, llamados diferentes. Estos términos hablan de realidades espirituales que si no la leemos en la Biblia jamás nos enteraremos. Mire, imagínese que usted no lea Biblia y usted se muera y llega al cielo, no, sale de este mundo y se consigue, ajá, ¿y a dónde voy? Porque ya no me puedo devolver. ¿Para dónde voy? No, si usted se muere, usted creyó en la fe, caminó en la fe y dice, no, aquí tiene que haber alguien esperándome para ir para el cielo. Hace muchos años me tocó ministrar. Yo iba mucho a los hospitales, ese tipo de cosas, y Dios me usaba mucho en estas cosas. Un día, un domingo, me dice un hermano, mire, Francisco, quiero que venga conmigo. Quiero que me visite a un enfermo de SIDA. Estamos hablando que hace 40 años estar cerca de un enfermo de SIDA era horrible, menos abrazarlo. Yo no sabía que en esa cuadra vivía mi futura esposa. Entonces el tipo se llamaba Marcos. ¿Sabe quién me invitó? Su amigo, hermano del alma, que era ateo. ¡Ateo! Entonces consigo el tipo así. Los enfermos de SIDA son feos así. Ya no se pueden mover, no pueden hablar, pintados como un tigre, inmóviles. Todo ya terminal. Y comienzo a hablarle de Cristo, a hacerle conocer. Resulta ser que en su medio de hablar me dice el amigo, oye Marco, yo quiero que le digas al pastor tu experiencia en el cielo. Y el hombre me echa el cuento, porque ese sí no era ateo, ojo. Ya él me cuenta que murió, fue sacado de su cuerpo por dos personajes, dos ángeles, y lo llevaron al cielo y abrieron una gran puerta y lo hicieron entrar con una bata, una ropa blanca. Y allí comenzó a ver, en aquella gran ciudad, personas vestidas de blanco, y pudo ver personas conocidas. Y él, cuando ve todo aquello, pues él dice, wow, este es el cielo. En eso escucha una voz que le dice, no estás listo para estar acá, no llenas los requisitos, tienes que volver a tu cuerpo. Y dice que volvió a entrar en aquella cárcel, aquel cuerpo inmóvil. Y ahí cuando el Señor me hace ir a predicarle. ¿Sabe quién tenía más fe? ¿Quién tenía más fe? ¿El enfermo de SIDA o aquel que era ateo? No incrédulo, ojo, ateo. El ateo. Él me decía, quiero darle a mi amigo lo mejor. Ajá, pero no, yo no, pues yo soy ateo. No hay problema. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si usted no le habla a nadie de su familia, jamás se va a convertir nadie. Si usted no le habla a su marido, ni que vaya nadie de aquí, porque cuando Lázaro muere y el rico también, y Lázaro clama en la gran llama, Padre Abraham, manda a Lázaro para que me dé un poquito de agua en la punta del dedo, tengo mucha sed en esta llama. Y comienza a decir el Señor, oh Padre Abraham, manda a alguien para que no venga en este horrible lugar, porque si sale alguien de aquí, mis hermanos, mi familia se va a convertir.
Óigame bien, si su familia no se convierte por su culpa, por su mal testimonio, porque la fe viene por el oír. Así que vamos planteando este negocio. Si su marido no se convierte, es culpa suya. Si el abuelito no se convierte, es culpa suya. No le eche la culpa al pastor. La multiforme gracia de Dios. ¿Sabe que Jesús amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Padre Eterno saca a la luz el misterio oculto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la plenitud de su deidad andaba en él. ¿Qué quería Dios? Mostrar esa divinidad a los hombres. A los suyos vino, mas no le recibieron. Juan 11, 12. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús tiene que partir, le deja a la iglesia, que es revelada a través de Jesús en Mateo 16, versos 18 al 19. Por una revelación del Padre a Pedro, él dice: esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y allí Jesús establece la iglesia y la manifestación del reino por la iglesia, por los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que hace este misterio? Pablo está diciendo: ha llegado el momento de aclarar, mostrar, anunciar, manifestar y hacer notorio los términos reales de la sabiduría de Dios, a quien preparó de antemano todas estas cosas que luego iban a ser manifestadas a través de la iglesia. O sea, usted y yo. No a través de los testigos de Jehová o todo ese tipo de gente. No. Usted no le puede decir a alguien: conviértete a Cristo, si usted no le predica cómo va a romper la atadura de las tinieblas. Usted sabe que todo el mundo sabe que se va a morir. Decía hace poco Antonio Banderas: tengo dinero, fama, riqueza, pero tengo un problema y me molesta. Es que me tengo que morir. ¿Sabe? Todo lo toca. Hay un problema. Es que después usted que pasa ese umbral, entra la eternidad. Y si usted se equivocó, es por la eternidad. En su libro El cielo es un regalo, Chu Thomas, una norcoreana, una subcoreana, tiene una experiencia por la cual Dios las manda a escribir este libro. Dice que están en el cielo, Dios le ha mostrado algunas cosas y luego la lleva a la cisma de la cual habla Lucas. Está el rico y Lázaro. Y el Señor le dice: esta es la cisma de la cual es revelada en Lucas, donde está el rico y el Lázaro. Y ella ve eso y le pregunta: Señor, ¿hay alguien ahí que yo ame? Sí, pero yo no quisiera mostrártelo. Pues yo quiero, Señor, que tú me lo muestres. Y Dios da la orden y dice que debajo de una cama de fuego sale una mujer. Y ella la reconoce. Y dice: esa es mi madre. Esa es mi madre. Le digo: sí. Mi madre era muy buena. Sí, pero nadie le predicó. Por eso está en la condenación. ¿Sabe? Mientras la salvación es una decisión personal. Si no se quiere convertir, ese es su problema. Se irá para la condenación, pero que no sea su culpa. Ezequiel 3:18 o Ezequiel 18:3 hablan de lo mismo. Que si tú le predicas al impío y si no se arrepiente, es su responsabilidad de la condenación y el juicio.
Pero si tú no le predicas, él no puede arrepentirse. Y entonces su vida, su sangre será derramada, será demandada de tu mano. Déjense de esos cuentos de pensar que su familia se va a convertir. Si no viene a la iglesia a escuchar la palabra, no se va a convertir. Esa es una realidad. Pablo está hablando de un misterio. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, es cuando tú vas a predicar, llevas una palabra, es como Dios diciéndole al impío, trae una amonestación. Si tú no le hablas al impío, si le hablas al impío, él se apercibe de su mano. Y Dios quiere que él viva, pero si tú no le hablas, no se puede percibir del juicio. Y entonces Dios demandará de ti su sangre, porque él no se arrepintió de su maldad. Así que dejemos de ser coloquiales en esto, pensando, o ser muy modestos, pensando que porque yo vengo a la iglesia, vengo de vez en cuando, mi familia se convertirá. Aclarar, mostrar, anunciar, manifestar y hacer notorio. ¿A través de qué? De la iglesia. Mateo 16, 17 y 18, hablando de esta tremenda revelación. Y en el momento cuando Jesús se establece en el mundo espiritual, la iglesia dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Dios recibe un llamado pastoral, Dios está estableciendo en mí una iglesia, y está estableciendo en mí una autoridad. Es una revelación que viene a mí no por sangre ni por carne, porque Dios me habló y me ha dado testimonio a mi espíritu. Y Él está diciendo: pastor, sobre ti, sobre lo que yo te he revelado a ti, voy a fundar mi iglesia, la voy a levantar para alcanzar el diseño para el cual yo te he llamado y te he puesto en mi iglesia y en mi ministerio. Cada pastor tiene una revelación, tiene un equipamiento. Cada uno Dios le da la sabiduría para revelar el misterio escondido que está en Cristo y en la iglesia. Pedro, hijo de Jonás, Simón, te estoy revelando algo. Yo necesito que tú lo lleves allá afuera y le digas a ellos: hay un Dios de misericordia que murió y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Él es su fundamento, piedra angular, piedra rechazada por los edificadores, y ha venido a ser cabeza de ángulo, dice el profeta Isaías. No es una institución humana, es la máxima autoridad espiritual sobre la tierra, llena de poder y autoridad. Jesús prometió que la edificaría. ¿Cómo la va a edificar? Con pastores como nosotros, con creyentes como nosotros, con gente entendida como nosotros, no gente cristianos a media. ¿Sabe que el que hizo Cristiano a la Secreta debería hacer otra película? Porque lo hizo a título personal. No, tiene que hacerlo plural. Hay gente que esconde hasta en la casa, esconde que usted es cristiano. No, mano. Mire, yo prefiero irme para el cielo, pero si alguien se va para el infierno es su problema. Un día, en mis tiempos, ACDC sacó una canción que decía, habían dos: autopista al infierno. No, había entre autopista al infierno, campanas al infierno, y el infierno es un lugar bueno para vivir. Y decía Freddie Mercury, cuando le preguntaron: ¿dónde tú quieres ir al cielo? No. En el cielo hay gente aburrida, no tiene nada que hacer. En el infierno está lo mejor, los mejores músicos, los mejores artistas, los más granados. Yo quiero estar en el infierno. ¿Usted cree que el tipo no está como el rico? Señor Padre Abraham, sácame de este horrible lugar. No. Bon Scott cantaba, creo: el infierno es un lugar bueno para vivir. Bon Scott.
Murió ahogado por su propio vómito. ¿Cuánta gente? El mismo Agripa. Oh, Pablo, casi que me convences a ser cristiano. No, que yo no te tengo que convencer. O aceptas o no aceptas. Oh, Pablo, las muchas letras te tienen loco. Aprenda a predicar, porque Dios le ha dado a cada uno un diseño. Es que estoy alargando porque estas hojitas son cortas hoy. Tengo que darle chamba a los pastores de desarrollarlo. Ahora, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas? Wow. ¿Cuáles cosas? ¿Y a quién se le va a dar eso? La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente me hace conocer algo, porque cuando Pablo habla de que hay que hacerle conocer a los principados y potestades que ahora están en los lugares celestiales todo esta multiforme sabiduría de Dios. Pero la versión Traducción Viviente me va a permitir introducirme en un misterio bíblico de unos personajes que anhelan conocer del Evangelio, pero que la Biblia dice que nosotros los vamos a juzgar. Se llaman los ángeles. Dice, el propósito de Dios con todo esto que está revelando Pablo, el propósito escondido por generaciones, el misterio, tiene un propósito. Que con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque si el evangelio de buenas nuevas es para salvación y vida eterna, ¿cuál es el interés de Dios de que usted como iglesia, yo como iglesia, anunciemos, hagamos declaraciones a los principados y potestades de las regiones celestiales acerca de este misterio? Dice la Biblia que Dios se ha revelado de muchas maneras y era necesaria que la iglesia, como institución espiritual, tendría la capacidad de mostrar la amplia variedad de la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? Principados y autoridades. Según Colosenses 1, 15, 16, 17, todo principado, potestad, todas estas instituciones de gobierno fueron creadas por Jesucristo, por Él y para eso existen, con un propósito: establecer un gobierno en el mundo espiritual, en el ámbito terrenal. Porque estos principados y autoridades no gobiernan más allá de las regiones celestes. Entonces, dice también la Nueva Versión Traducción Viviente, su primera de Pedro 1:12. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Cuáles cosas? Nosotros juzgaremos a los ángeles. Ellos están llamados para tomar la última cosecha. Ellos son los que se han encargado de separar los corderos de los cabritos. ¿Cuál es el interés de los ángeles? En conocer acerca de el misterio escondido. La Biblia dice que ellos están maravillados de cómo Dios manifiesta su amor en la multiforme sabiduría. Ellos no tienen
no necesitan ni perdón ni expiación, pues no tienen un conocimiento intuitivo de lo que es pecado ni lo que es la redención. Pero ellos miran cómo Dios ha puesto tal atención en el ser humano y el plan de salvación para redimirlo. Y si los ángeles pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos salir a evangelizar allá afuera? No, miren, nosotros no sabemos cuando yo predico cómo Dios actúa, cómo hay ángeles mirando cuando yo le predico a alguien y ese alguien se convierte a Cristo. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta por un pecador que se ha arrepentido. Y los ángeles dicen: wow, qué amor tiene Dios por esta gente, que aun siendo pecadores envió a su Hijo a morir por ellos. Dios quiere que podamos expresar, no con palabras ni declaraciones proféticas, sino el cómo. Cuando yo voy a predicar, cómo se mueve la gracia de Dios en mí, la multiforme gracia, que no importa si sea un asesino, un violador, aunque esté en el último ya, Dios obra con amor. Ellos están interesados en ver cómo se mueve el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque primera Juan dice que Dios no es amor. Perdón, Dios no es un amor. Dios es amor. Usted se imagina cuando usted va a un hospital, a un moribundo, va a una funeraria y usted es portavoz de salvación, y usted le diga, le predique de Cristo, le predique del profundo amor como Cristo se entregó por un pecador, sin importarle el castigo, sin contemplar lo que había que hacer. Usted está aquí porque alguien pagó un precio. 1 Corintios 6:20. Usted está aquí porque alguien pagó un precio por su redención. Alguien antes de usted ser creado, usted estaba presente. Salmo 139, verso 12 en adelante, dice que había un libro escrito y ahí dice que usted tiene derecho a ser salvo, que usted forma parte de los herederos de la salvación. Y dice, y se debe cumplir todo como fue escrito en tu libro. ¿Usted cree que el plan maravilloso de Dios es simplemente un libro? Es que usted no sabe que cuando esa persona hace una declaración por Cristo, se abre su libro y comienza el propósito de Dios. Y lo primero que va a decir: hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Alabado sea. A Dios lo que interesa es el arrepentimiento, ver que su sacrificio en la cruz no fue de balde. ¿Sabe cuánta gente hay en el infierno que fue facturada en la cruz del Calvario? Todo es maravilloso que aún los ángeles, mira qué privilegio que Dios le da a los ángeles, no a las potestades, a los ángeles, de ver. Porque según Hebreos 1:14, ellos son seres angelicales que están a favor de los que han de ser salvos. Son mensajeros. Pero qué cosa maravillosa de Dios decirle: saben, quiero que vean. Wow. Y cuando vemos Judas 6 o 1 Pedro, creo que 2:14, algo así, dice que a los ángeles no los perdonó. La Biblia dice que Jesús no vino a morir por los ángeles y no los perdonó y los envió a prisiones de oscuridad eternas. Pero ahora aquí dice la Biblia: a los ángeles quiero que vean mi amor, quiero que vean mi amor. Porque este amor no es para los ángeles, este amor no es para principados, este amor no es para los seres espirituales, ni para querubines, porque los querubines no reciben el amor de Dios. Ellos están para adorar a Dios. Ellos no entienden otra cosa sino adoración.
Los ángeles son mensajeros, como dice el libro de los Salmos. Aquí le dice: quiero que vean, les voy a permitir ver estas cosas. Por eso cuando Jesús resucita, ¿quiénes son los que vienen? Ángeles. Ángeles. ¿Quiénes estaban en la crucifixión en el momento? Los ángeles. Porque Jesús le dice: sabes, Pilatos, sí, ciertamente tú tienes el poder para quitarme la vida, pero ese poder se te fue dado, porque yo sí clamo a mi Padre, ahorita miriadas de ángeles vendrían a mi favor. Cuando Jesús peleó la batalla por nuestra redención y la ganó allá en Getsemaní, terminó, después de orar, vinieron ángeles a ministrarle. Ellos contemplaron todo lo que Jesús hacía. Fuimos llamados a manifestar la multiforme gracia de Dios. Dios no nos ha llamado. Yo no conozco en estos años que tengo estar sentado en una silla. Yo no nací para envejecer en una silla, iglesia. Yo no nací para morirme de viejo en una iglesia sin hacer nada. No. Hay un ministerio con la familia, con los amigos, con los de afuera. Primero Jerusalén, luego Samaria, luego un poco más allá, pasados más de 2000 años, lo último de la tierra. 3.500 millones de personas en la ventana 1040, esperando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El mayor trabajo misionero está allí, en lo que es paralelo 10 y meridiano 40. Países musulmanes, islámicos, japoneses, chinos. Ventana 1040. Wow, los ángeles no necesitan expiación ni perdón, pero ellos anhelan, wow, ellos vengan, anhelo conocer los profundos secretos del amor de Dios, y la iglesia es responsable de hacerlo conocer. Yo no sé si usted tiene la capacidad de entender este poderoso principio espiritual, pero yo a lo largo de estos años, lo que más me he disfrutado es el evangelismo. Y que no tengas gente con esa pasión. Esto es de toda la iglesia, pero muchos viven eso, llenos de problemas económicos, problemas familiares. Jesús dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos. Pablo enseña algo glorioso de este misterio. La Biblia revela que el plan eterno de Dios era hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, llamado iglesia. A usted no le correspondía estar aquí. A usted no le correspondía estar aquí, pero Él tomó lugar en una cruz que te correspondía. Él tuvo que con su sangre tener que derribar en una cruz la separación que había sido puesto por Dios. Cuando el hombre pecó, Dios colocó querubines con espadas encendidas. Por eso cuando Aarón, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, primero expiaba su pecado con sangre animal. Era la autorizada. Y después tenía que entrar vestido de sumo sacerdote ante dos querubines que en silencio estaban sobre el propiciatorio. Él tenía que llegar allí y decirle a los querubines con un lenguaje profético que él podía estar en ese lugar, que aunque estaba prohibido por Dios, él podía entrar en la presencia de Dios por medio de una sangre. Dios puso dos querubines en el huerto del Edén, pero cuando Jesús vertió su sangre en el Calvario y resucitó,
Dice la escritura que abrió paso. Ya se había roto el velo en el templo, de arriba hacia abajo. Y él entonces entró al lugar santísimo, no el de la tierra sino el cielo. Ya no estaban los querubines, fueron removidos. Alabado sea Dios. Los querubines reconocieron que aquí había un Salvador que había cumplido con la justicia de Dios, y Él nos ha dado a nosotros este privilegio de predicar. No es solamente poder crear seres humanos, es también salvarlos. Nos dio una capacidad de engendrar hijos y tener hijos, pero nos dio también una capacidad, es que predicar para salvación y vida eterna. Y nos dio un mensaje. Nos dio un mensaje de salvación. Por eso que los ángeles, wow, que quisiéramos entender este amor tan sublime que está colgado en la cruz. Ese es nuestro Dios colgado en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor eterno. No había hombre que pudiese mostrar el amor de Dios. Por eso dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no lo pueden entender los ángeles, no lo pueden entender las potestades y principados en las regiones celestes. Por amor eterno. Ahora, cuando Él derribó la pared, nos hizo cercanos. Y dice Efesios 3:6, ahora los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted tiene acceso al cielo, es por la palabra, por el Evangelio, no por sus méritos ni por nuestro dinero, no porque hayamos hecho algo grande para Dios, porque el único sacrificio que se reconoce ese es el de Jesucristo y su sangre preciosa. Él, cuando nos ve redimidos, ve la sangre. Cuando los demonios usted lo va a expulsar, ven la sangre. Somos coherederos. O sea, no es solamente para los judíos, porque ellos, Juan 1, 11, 12, ellos lo rechazaron. Él vino primero a los suyos, mas no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que aceptaron su oferta, su amor y su regalo eterno, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Wow. Coherederos, según la promesa de Cristo, en la forma en que Dios lo había planificado. Todo esto conforme al plan eterno de Dios. ¿A través de quién? ¿De nosotros? No, a través de Jesús. Y además nos hizo parte de la iglesia. Vamos a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la Biblia enseña que tenemos la posibilidad de alcanzar niveles de madurez espiritual semejantes a Cristo. ¿Por qué? Efesios 3:18 nos lleva más allá del alcance de nuestra comprensión. Mire lo que dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no con los evangélicos, con los santos, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, cuarta dimensión del amor de Dios, la multiforme sabiduría escapa a nuestro conocimiento y comprensión. Tiene que ser revelado por el Espíritu a nuestro espíritu. La Biblia revela algunos de estos principios. Anchura, por ejemplo, fíjese, anchura. Cuando usted le va a dar un abrazo a alguien que usted ama, ¿cómo hace? Haga así. Cuando usted viene que viene Maíta, que tiene un año que no la ve, ¿cómo hace? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan, de 16 años. Longitud. Jeremías 33, 31, 3. Clama a mí y yo te responderé
y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Luego vemos profundidad. Wow, lo profundo de Dios. Y es que los ángeles se maravillan. Filipenses 2 del 7 al 8. Que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Él. Se despojó de su gloria y tomó forma de siervo para morir en la cruz del Calvario por los pecadores. No diciéndole, voy a morir por ti. Y luego la altura. Wow. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Alto, ancho, largo y profundo. Wow. Esto es algo poderoso. Los ángeles dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes hacer eso, Dios? Por amor. Quiero que lo vean. Quiero que se maravillen. Así póngase de pie. No, mejor no. Incline su rostro. Existe una realidad espiritual, iglesia, y quiero que lo pueda entender con responsabilidad. Muchas naciones en el mundo han cerrado sus puertas a la predicación del Evangelio. Por eso, por esta causa, principados y potestades también han tomado por asalto esas regiones de gobierno y de gran peso espiritual en estas naciones. Por lo cual Dios tiene que levantar apóstoles y profetas para que a través de sus declaraciones, palabras, fundamentar la iglesia y hacerla crecer. Así pueden contrarrestar la acción de estas tinieblas a través del glorioso evangelio de Jesucristo. El cuerpo, la iglesia. ¿Por qué? Porque ahorita Dios no está trabajando con los judíos, está alcanzando a los gentiles. Ciertamente el Antiguo Testamento no se ha cerrado porque falta la semana 70 de Daniel. Dios ha hecho un paréntesis porque el pacto de la gracia no es congruente con el pacto de la ley. Y ha aperturado un tiempo de 2000 años, una dispensación para tratar con los gentiles. Mientras espera el momento del glorioso regreso de Jesús para dar cumplimiento, cerrar el Antiguo Testamento y establecer a través de Jesús el reino. Somos coherederos, iglesia. Usted y yo somos coherederos, porque esto era solamente para los judíos, para el pueblo de Dios. Ahora somos pueblo y somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. A través de las buenas nuevas del Evangelio. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recuerde, formamos parte de la gloriosa iglesia de Jesucristo, llamados a asumir el reto de evangelizar, confrontando con ese mensaje el antagonismo de estas potestades satánicas en los lugares donde vamos, en las comunidades, en los hospitales, en las funerarias, cualquier lugar. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando usted sale a predicar el Evangelio, es la única forma de establecer el reino, llevar un mensaje de libertad. Cuando se le predica, hacemos el esfuerzo, entonces es la única forma de alcanzar gente que están cautivas, esclavas de la brujería, la hechicería, satanismo, drogas, prostitución. Millones de ellos muriendo, yéndose a la condenación eterna. Pero cuando una iglesia es agresiva en la evangelización, en la predicación del Evangelio, así es que puede manifestar la multiforme gracia de Dios. A lo largo del planeta es la única forma de cumplir ese propósito. Que millones sean salvos y trasladados del poder de las tinieblas a la luz admirable del amado Hijo de Dios.
Cada uno de nosotros, iglesia, hemos recibido dones y habilidades que el Señor nos ha dado para servir en el cuerpo de Cristo, para que entonces estas cosas sea Dios glorificado. Si usted entiende algo, fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos está diciendo que seamos más agresivos. Hermano, esta pasividad espiritual no es buena. ¿A usted le gustaría irse para el infierno? Cierre nada más sus ojos un momento y mírese por la eternidad en un lago que arde en fuego y azufre, ni siquiera el infierno. Si la gente sufre en el infierno, imagínense cuando este mismo infierno se ha echado en el lago que arde en fuego y azufre. Pero un día el infierno tiene que entregar sus muertos para ser presentados ante el juicio del trono blanco, del gran juez supremo. Mientras nosotros seamos pasivos, no querramos venir a los discipulados, al crecimiento espiritual. ¿Qué pasa con nuestros familiares? ¿Qué pasa con los hijos que no quieren nada con el Señor? Y los brujos, los santeros, hacen estragos en nuestra juventud y nuestra sociedad. Cuando yo no entiendo que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y la cabeza se llama Jesús. Formamos parte de la iglesia como la institución con mayor poder. Dice la Biblia que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra él. Dios quiere un despertar. Imagínese que usted tuviese ese mismo deseo de aprender estas cosas como los ángeles anhelan conocer y mirar el por qué Dios ama tanto al ser humano siendo pecador, habiendo perdido el control del reino en Edén. Y Dios no se inmutó, soltó una promesa. Y ellos han visto a lo largo de los siglos, dispensación tras dispensación, el cómo Dios en su economía ha establecido la ley para administrar su casa. Y ha puesto los administradores en cada generación. Como dice 1 Pedro, muchos inquirieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca de los tiempos, de lo cual hablaba la profecía acerca de Cristo Jesús. Pero a ellos no les fue permitido. Sí fueron diligentes, pero no fue permitido porque tenía que esperar por nosotros, porque era para el tiempo de la iglesia. Lo que Dios ha hecho en estos últimos 40 años, ¿sabe cuánta gente Dios ha levantado? ¿Cuánta gente, grandes hombres de Dios y mujeres, ya hoy no están? Yo no puedo darme el lujo de pasar por mi generación, desperdiciar esta hermosa oportunidad. Dios quiere un cuerpo funcional, dinámico, una iglesia con poder y autoridad. Porque yo formo parte de la iglesia. Dios no hizo cristianos de segunda y tercera. Somos cristianos. Pero Dios no quiere que usted siga sentado en una silla esperando la muerte, mientras sus familiares se van a la condenación. ¿Cuántas mujeres se quejan de que los maridos no vienen, pero no dan mal testimonio, no cuidan el testimonio? Y su marido dice: si así eres tú, tu pastor es igual que tú. Dios nos dio nomos y oikos, casa y ley para administrar la casa de Dios. Nos dio sabiduría, revelación. Y dentro de esta economía está la salvación eterna. ¿Saben mis momentos más bellos? Mis momentos más espectaculares fueron mis días de evangelista.
Y Dios me permitió disfrutar personas moribundas en el hospital,